Buenas a todos y todas. Eh, Felices carnavales, aunque no nos han dado días festivos. Eh, Hoy quiero sintetizar otras líneas de actuación del psicólogo educativo. Voy a sintetizar tres que pasan más desapercibidas y que están muy asociadas con el trabajo de orientación y de la atención a la diversidad. Y que probablemente en algún momento de vuestras vidas laborales os vais a ir acercando a ellas. Aunque las trabaje conjuntamente hoy, darían para sesiones y congresos, encuentros individualizados. Son el asesoramiento familiar. Siempre vais a trabajar con familias. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé a dar clases en educación es que los alumnos de magisterio, los futuros maestros y maestras, una de las cosas a las que más miedo tienen es a enfrentarse a las entrevistas con los padres. Por otro lado, está el diagnóstico psicopedagógico. Ustedes están estudiando evaluación psicológica y ahí en el ámbito educativo está todo un área también por descubrir por parte suya. No va a ser un trabajo eh, fácil. Ahí he subido una serie de apuntes, que es lo que se trabaja con los compañeros que están haciendo el máster de secundaria en la orientación educativa, en la especialidad de orientación educativa, los futuros orientadores. Son apuntes sacados de ese máster. Y por otro lado, en ese mismo máster está la otra gran área en la que participamos especialmente psicología, que es en la intervención sociocomunitaria. En este caso lo vamos a llamar intervención socioeducativa, que es el trabajo con todo lo que tiene que ver con las comunidades, con los colectivos, con las asociaciones y que tiene toda una salida también laboral por parte de un graduado en psicología. Este oficio también se presenta a uno con unas oposiciones, lo mismo que orientador educativo. ¿Cuáles son las claves de este proceso y las acciones principales? Pues una vez más les voy a mostrar, les he hecho una tabla matriz. Al igual que en determinadas áreas y aplicaciones de Internet nos topamos con el modelo conductista, en la intervención sociocomunitaria especialmente es donde tiene sentido aplicar el modelo sistémico, el modelo ecológico, el modelo de Bronfenbrenner, que trabaja lo biopsicosocial, vamos a decirlo así. Aquí tiene su sentido. La intervención comunitaria, lo mismo que la orientación educativa, es como un viaje. Solo que en vez de partir de la personalidad, en vez de partir de la inteligencia, en vez de partir del desarrollo cognitivo individual, vamos a ver y vamos a identificar las problemáticas, los conflictos, las necesidades dentro de una comunidad, que puede ser un barrio, que puede ser una comunidad de vecinos, que puede ser una empresa, que puede ser especialmente la diversidad que podemos encontrar dentro de un colectivo de la misma edad, un colectivo de la misma cultura, de la misma religión. Comunidades. Aquí es muy importante lo que están trabajando en intervención sociocomunitaria, lo que están trabajando con los determinadas aplicaciones en grupos pequeños, aplicando dentro del área de psicología social. Vamos a estudiar la comunidad. Vamos a estudiar
cómo son los procesos de cooperación y colaboración dentro de esas comunidades. Vamos a ver cómo utilizamos la inteligencia emocional dentro de esas comunidades. La empatía es fundamental. Y en esa empatía me voy a fijar especialmente, vamos a hacer varios ejercicios que tienen que ver con el role-playing y con el teatro. Cuando nosotros vamos al teatro ya estamos haciendo un ejercicio de empatía, porque nos estamos poniendo en el lugar de los personajes. El juego, durante todo el sistema educativo y después del sistema educativo, los niños juegan, lo tenemos claro. Lo que no tenemos tan claro somos los adultos por qué dejamos de jugar. Adaptación. Siempre vamos a tener que valorar las cosas en función del contexto donde nos está tocando. Y se puede hablar que lo mismo que un orientador va a buscar el bienestar subjetivo de los individuos, de las personas, la persona que trabaja en intervención sociocomunitaria lo que va a buscar es el bienestar comunitario. Objetivos claros, bienestar de la comunidad, mayor autonomía, prácticas reflexivas desde dentro de la comunidad y desarrollo de esa identidad de cada una de las personas que lo configuran para desarrollar esa identidad comunitaria, que es fundamental en el desarrollo de la identidad personal. ¿Cómo nos manejamos dentro de los entornos cercanos, dentro del grupo cercano? ¿Y cómo manejamos las relaciones interpersonales dentro de él? Permitidme otra tabla. Las fases de la intervención comunitaria, sociocomunitaria, son evaluación integral. Evaluación, por eso seguimos el modelo ecológico. Vemos a las personas, vemos cómo viven las personas esa comunidad y vemos la comunidad como si fuera una entidad propia. Por eso utilizamos el enfoque ecológico sistémico. Aquí es donde tenéis que utilizar el enfoque sistémico en todo lo que tiene que ver con las intervenciones sociocomunitarias, socioeducativas, socioculturales. Cada situación va a ser distinta y vamos a tener que seleccionar estrategias y técnicas adecuadas a cada intervención. Es más, va a haber momentos que vais a juzgar y vais a intentar repetir estrategias y técnicas que os funcionaron con una determinada comunidad, que con otras las vais a tener que revisar, las vais a tener que reacomodar, las vais a tener que reelaborar. Lo fundamental del diseño de la intervención es la atención a la diversidad. Por eso tiene su sentido que personas que trabajan una interdisciplina entre la psicología, la pedagogía y la educación social trabajen la intervención sociocomunitaria. No tiene sentido que solamente lo hagan profesionales que se casen solamente con uno de los ámbitos. Y esto sí que va a ser acción-participación. Hasta que no te pones a hacerlo, hasta que no te pones a aplicarlo, no vamos a estar viendo que es un trabajo basado en la flexibilidad y en prever. Siempre con una evaluación continua, siempre con una evaluación continua, basado en dar ejemplo en forma de un trabajo colaborativo, con un enfoque multidisciplinar, porque si ya de por sí somos complejos las personas, imaginaos cuando nos multiplicamos en forma de comunidad. Y aquí sí que el todo es más que la suma de las partes.
Y por supuesto, siempre con una ética profesional, respeto a la confidencialidad y siempre trabajando desde los consentimientos informados y conociendo el código deontológico de la psicología. Siguiente línea de actuación del psicólogo en el ámbito educativo, el asesoramiento familiar, que en muchas ocasiones el orientador ya lo tenía. Aplicaciones de la psicología. Por un lado, si lo vemos desde el desarrollo del aprendizaje, los talleres de habilidades para la vida diaria, serían los que, atendiendo el desarrollo, poniéndome en lugar de la etapa donde están las personas que estoy viendo, daría mucho más enriquecimiento del aprendizaje. Lo mismo que organizar actividades donde hay una convivencia intergeneracional, donde juegue y participe todos los miembros de una familia. Lo que más se aleja en muchas ocasiones del desarrollo del aprendizaje es separar a esos individuos. Y los programas de tutoría para adolescentes que en muchas ocasiones, a pesar de que se ponen en el lugar de la etapa en la que están, no termina de desarrollar y de dar solución a muchas eh, de esos conflictos que ha habido. ¿De acuerdo? Luego, por un lado, vamos a trabajar el aprendizaje y por otro lado, la resolución de conflictos. Lo ideal sería hacerlo en forma de taller, porque no solamente estamos transmitiendo conocimiento, sino que lo estamos experimentando o haciendo experimentar. Hay toda una serie de aspectos que se tienen que tener en cuenta para trabajar con las familias. Un sistema complejo donde en muchas ocasiones, si vamos a destapar cosas que no vamos a saber cómo arreglar, es mejor que no las destapemos. Utilizamos unos principios educativos, unas técnicas, unos métodos, y es fundamental que todas ellas diseñen un espacio, vamos a decir, saludable, que fomenten la cohesión y que estén en función de las necesidades de apoyo que tengan las familias, no la plantilla que yo me traiga de casa como psicólogo. Tengo que hacer una observación y una escucha previa. Y bueno, esto forma parte de la aplicación sistémica que ya hemos empezado a hacer en la identidad, en el desarrollo de la evaluación sociocomunitaria. Y el último y más grande de estas tres familias de líneas de actuación que suelen pasar más desapercibidas es el diagnóstico psicopedagógico. Ahí os he compartido bastantes apuntes. Aquí solo me voy a quedar con la síntesis. ¿Para qué sirve el diagnóstico psicopedagógico? Para identificar las necesidades, para ver las potencialidades y para conocer los obstáculos y las dificultades que están realmente teniendo las personas
que nos piden orientación. En este área es especialmente donde podemos aplicar la capacitación de los profesores, la formación de formadores, siempre basados en las evidencias, siempre basados en un estudio previo de identificar los problemas, las necesidades y haciendo siempre una evaluación integral. Las 3 líneas de actuación, eso es lo que tiene el denominador común y por eso lo estoy tratando a la vez. La intervención sociocomunitaria, el trabajo de orientación y apoyo familiar y el trabajo de diagnóstico psicopedagógico siempre va a ser integral, holístico. Siempre va a tener en cuenta que esto es un sistema complejo, donde cualquier cambio en uno de los aspectos va a cambiar al resto. Programas de formación de formadores basado en la evidencia aumenta la calidad de la educación. Nosotros somos los que vamos a formar a los entrenadores, a los tutores, a los orientadores y ahí es una máxima utilidad y aportación de la psicología a la educación. Por supuesto que se trata de mejorar el bienestar de los estudiantes, aunque algunas veces no sea reconocido. Y vamos a trabajar también para la otra área que vimos en la sesión anterior, las necesidades educativas especiales. Las teorías del aprendizaje nutren toda esta visión y en función de con qué me case, en qué crea o qué tipo de técnicas. Por eso el otro día el trabajo de contestaros a esas 4 grandes preguntas que había resuelto en la asignatura anterior, Psicología del Desarrollo. Vais a utilizar el constructivismo, el aprendizaje significativo, el conductismo, el modelo ecológico, o en muchas ocasiones va a ser en función del proyecto en el que estéis. ¿De acuerdo? Las estrategias y las teorías van unidas. Hay una toma de decisiones concretas y coherentes. Si yo me hago una pregunta o persigo un objetivo de aplicación, me va a tender a contestarlo desde un enfoque concreto. Por eso necesitáis estudiar teoría, porque luego la vais a necesitar para dar sentido a vuestras prácticas. No me voy a enrollar. Ahí tenéis los apuntes. Diagnóstico psicopedagógico, que es lo que estudian los orientadores. Vamos a ver el concepto, vamos a ver las funciones, las dimensiones y los distintos modelos que se deducen de la sesión teórico-práctica anterior, dependiendo de cómo me hago la pregunta y cómo me la respondo, con qué tipo de estrategias y de dónde parto, cómo es el desarrollo cognitivo, voy a adoptar unos modelos de diagnóstico de otros. Como ya tenéis toda una asignaturas que tratan de ello, no me voy a detener, os comparto de dónde viene. Eso sí, quedaos con esto, hay una evaluación, hay una medición y hay una valoración. ¿De acuerdo? Volvemos a incidir que hasta la medicina, no solamente la psicología, incluida las funciones clínicas y de salud, se nutre de ciencias, pero son prácticas profesionales. ¿De acuerdo? Yo el jueves pasado tenía una línea de fractura del codo. Yo, antes de ayer, dudaba de esa fractura el traumatólogo que una semana después me vio. Por la mañana,
un oftalmólogo me graduaba una dioptría y media, por la tarde la mitad, otro oftalmólogo. Las evaluaciones médicas y aún mucho más. Las psicológicas no son ciencias exactas. Funciones y tipos de diagnóstico. Comprobar el progreso, identificar las situaciones de enseñanza y aprendizaje y adecuar la situación. Os he marcado estas 4 que son las clásicas que vienen ya desde los años 80. Prevenir y predecir, identificar y ver el alcance, orientar e intentar ir corrigiendo, mejorando, aliviando dolor, dando orientación. Los ámbitos van desde lo más sencillo a lo más complejo, desde lo individual a lo socioambiental, familia, escuela y comunidad. Y los modelos, psicométrico, basado en esas baterías de test, en los cuestionarios, en sintetizar, en identificar los alcances, en medir los constructos, en muestras muy amplias. Modelo conductual basado en los refuerzos y en los modelajes para ver determinados conflictos. Modelo evolutivo en ver el alcance y el potencial que tienen determinadas personas que, aunque en ese momento arrojen una determinada situación, sabemos de sobra que su zona de desarrollo próximo es otra. Y el modelo cognitivo, que es el que lleva 40, 50 años siendo dominante en las áreas de la psicología. Por eso hay corrientes que ya la psicología la empiezan a llamar ciencias de la cognición, ¿de acuerdo? Todas recogen datos y todas es en el ámbito de la educación. Pero vamos a ver cómo ni podemos solamente basarnos en un instrumento, ni en muchas ocasiones podemos solamente casarnos con una de estas enfoques, escuelas, modelos. Si tuviera que sintetizar, os diría que esto es una parte fundamental de los procesos educativos, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que es importante que cada uno en su momento haya tenido esta atención y este diagnóstico psicopedagógico, que siempre tiene que estar basado en evidencias, que para eso lo estudiáis en la universidad y no en formaciones profesionales o en otro tipo de ámbitos, que desde luego que se va a hacer desde la ciencia, y por eso la próxima clase va a ser ver la relación que existe entre la educación y la investigación. Todos los profesores que os van a impartir en este grado siempre son docentes que se alimentan de haber hecho investigación. Y ese es el perfil al que se tiende en la universidad. Competencias y dominios técnicos que tienen que ser fundamentales. Tanto hagáis intervención, hagáis orientación o hagáis diagnóstico. Bueno, ahí tenéis muchos más apuntes. He subido lecturas, no son obligatorias, pero creo que os pueden ayudar.
y vamos a ir cerrando las líneas de actuación y las, vamos a decir, puestos de trabajo para ver todas las posibilidades que tenemos de aplicar la psicología a la educación. Orientador, necesidades educativas, orientación familiar, intervención socioeducativa y, por último, hemos visto el diagnóstico psicopedagógico. Nos queda ver esa relación entre la educación e investigación, la docencia y la investigación, que entra dentro de toda esa área también de comunicación y educación. ¿Cómo vamos a divulgar? ¿Cómo vamos a difundir el conocimiento? ¿Y qué vamos a hacer para verdaderamente fomentar y desarrollar el pensamiento crítico? Eso va a ser transversal a todos los temas y vamos a ir viendo qué podemos hacer para falsear los bulos, qué podemos hacer para contrastar las fuentes de información. Y por último, voy a proponer otra de las grandes cosas que puede hacer el psicólogo en la educación. Es ayudar a diseñar entornos donde realmente hay aprendizaje. Tanto la relación de la docencia y la investigación como la relación entre eh, los diseños de espacios de aprendizaje lo dejaré para las clases de esta próxima semana, primera semana de marzo. Sed buenos, si podéis. Nos vemos pronto.